al economista Miguel Ponce. Los saludo antes que nada en el comienzo de este año, los primeros días del año comenzamos ya con las preguntas que tienen que ver con la economía de nuestro país, que estábamos esperanzados en que hoy podía salir el tema del costo de vida. Se lo vamos a consultar a él. Miguel, buenas tardes, ¿cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda de la multiplataforma Fénix en La Rioja. ¿Cómo está? Hola, Miguel. Estamos en diálogo ahí con el economista Miguel Ponce para hablar. Yo los estoy escuchando. Ahí está, ¿me está escuchando bien usted? Perfecto. Bien, ahí está. ¿Cómo le va, señor Miguel? Un gusto de tenerlo en nuestra casa, ¿eh? Pero muy bien, yo también, y les deseo antes que nada a usted y a todos sus oyentes el mejor de los años posibles. Ojalá, porque lo vamos a necesitar y lo estamos necesitando todos los argentinos, ¿eh? Todos los argentinos. Sin duda. Pero ¿sabe qué es lo bueno, Miguel? Que más allá de Cuénteme. que lo necesitamos los argentinos, cada vez es como que hay una mejor intención global. Todos queremos esto. No es que estamos... En efecto. Y creo que esto es bueno. ¿Cuál es su pálpito? No, coincido con ustedes. El día de hoy hemos conocido, ¿no es cierto?, el índice que da a conocer el INDEC, ha estado en 2.7, que por supuesto está por encima tal vez de los anuncios oficiales previos, que daban entre un 2 y un 2.5. Esto no ha impedido que el gobierno adoptara lo que ya había anunciado, ¿no es cierto?, que es pasar el crawling peg del 2% mensual a 1% mensual. Es decir, se va a consolidar de esa manera el retraso cambiario. Se profundiza el retraso cambiario con todo lo que esto implica fundamentalmente como impacto al comercio exterior. Vamos a seguir con un dólar retrasado, seguimos con Argentina cara en dólares, esto abarata, ¿no es cierto?, el proceso y acelera el proceso de apertura importadora y por otro lado nos quita competitividad para nuestras exportaciones. Así que el primer horizonte, el primer impacto de esta definición es que el superávit comercial que tuvimos durante el año que ha finalizado, el 2024, que llegó, cuando conozcamos la cifra de diciembre, en el entorno de 16, 17 mil millones de dólares, lo cual es un hecho muy positivo. Ahora tenemos un horizonte en el cual no solo esto no se va a repetir, sino que hasta peligra el superávit comercial y en el horizonte aparece la palabra déficit, ¿no es cierto?, con exportaciones que son cada vez más difícil de mejorar porque estamos caros competitivamente y con importaciones que por supuesto a partir particularmente de finales de febrero se van a sentir mucho en todos los supermercados y no solo en los supermercados, ¿no es cierto? Así que este es el cuadro de situación en estos momentos, en un inicio de año que, insisto, tiene como primer dato numérico importante lo conocido durante el día de hoy. Miguel, ¿usted cree que el hecho de que el presidente sostenga un presupuesto desde hace 2 años, para un año que apunta, y él lo dijo, que va a ser el año del despegue económico en la Argentina, ¿qué le está faltando para que se concrete ese sueño de que sea el despegue económico para los argentinos? Porque el argentino, creo, lo único que está esperando hoy es que le aguante, que le rinda, que tenga un poquito más de incentivo en el sueldo, que es lo que le está pasando, le está faltando para poder consumir más. Por supuesto, ustedes lo dicen muy bien y sus oyentes están acostumbrados a que nosotros repitamos siempre, ¿no es cierto?, este concepto. El año pasado tuvimos puesto los ojos muy fuertemente en la macro. Le hace déficit, reducción del déficit fiscal, qué pasaba con los dólares, el riesgo país en baja, los grandes números, diríamos, ordenándose de la misma manera en que se ordenaban los precios relativos. Este año, en cambio, vamos a tener que mirar mucho más a la micro, léase qué pasa con los niveles de actividad, qué pasa con el ingreso, qué pasa con los salarios, recuperación sí o recuperación no, es decir, lo que tiene que ver con la economía real. Pero a su vez, yo creo que el debate durante este año va a estar vinculado al modelo de país. Este actual programa consolida un modelo más parecido a la estabilidad peruana,
donde por más que usted esté en un trabajo formal, su horizonte de vida es permanecer en la pobreza, es decir, con la movilidad social ascendente que los argentinos nos acostumbramos, aparece con más dificultades de que eso pueda llegar a darse. Por eso mi sensación es que o vamos a discutir si vamos hacia un modelo como el peruano, extractivista, primario, de producciones primarias, o vamos a intentar recuperar nuestro aparato productivo, particularmente de las pequeñas y medianas empresas, jerarquizar la exportación de valor agregado nacional, particularmente nuestras MOI, las manufacturas de origen industrial, que básicamente son protagonizadas por pymes, ¿no es cierto?, que en esta situación a la que yo hacía referencia de retraso cambiario y con mercados de destino de nuestras exportaciones que nos traen algún tipo de nubarrones, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con ese análisis, ¿no es cierto? ¿El cepo todavía tiene que esperar para que se libere? Absolutamente. Yo creo que estamos particularmente teniendo en cuenta que este es un año electoral, estaríamos en una suerte de programa La Molina, siga, siga. ¿Qué implica esto? Que sigue el cepo, sigue el retraso cambiario, como hemos escuchado a partir de la definición oficial del día de hoy. Van a continuar, ¿no es cierto?, los controles y las intervenciones para mantener el dólar quieto, porque lógicamente yo diría que los dos elementos más importantes para un año electoral que el gobierno cree tener son, primero, el hecho de que la gente tiene internalizado que la inflación ya está controlada. De hecho, no ocupa el puesto principal de las preocupaciones de la gente, sino que está tercero o cuarto. Lo que ocupa la preocupación principal en términos hoy de ranking de preocupaciones es el empleo. Es la posibilidad de perder el empleo. La inflación y los números de la inflación, o la preocupación por la inflación, está tercero o cuarto dependiendo de la encuesta que usted analice. Y en segundo lugar, el segundo hecho económico, diríamos, con peso electoral, es la quietud, la tranquilidad de los dólares. No importa la calidad con que esto se logre, digo, no importa mirar la virtuosidad con que tanto la inflación como los dólares están bajo control, sino que lo importante es lo que la gente percibe, y yo creo que el gobierno va a continuar profundizando, por eso decía, y manteniendo, como hemos visto a partir de la decisión del día de hoy, tanto el retraso cambiario como el cepo. En esto yo diría inclusive que ni siquiera las insinuaciones del Fondo Monetario de las últimas horas pueden tener algún tipo de influencia en la toma de decisiones. Cuando el fondo habla de cepo, en realidad le preocupa muchísimo más el retraso cambiario y qué pasa con el valor del dólar, ¿no es cierto?, y la posibilidad de volver a recomponer las reservas del Banco Central, porque obviamente el fondo está interesado en cobrar, ¿no es cierto?, su acreencia, es decir, nuestra deuda, y para eso se necesita recomponer reservas del Banco Central que, pese al superávit comercial que hemos tenido y pese al blanqueo récord, ¿no es cierto?, no se han logrado reconstituir. Hoy estamos en unos 8.000 millones de reservas netas negativas, y esto es lo que le preocupa al fondo y esto es lo que le preocupa a cualquiera de los observadores, ¿no es cierto?, internacionales en relación a esto. Acaba de salir hace unas horas una nota del Financial Times, otra de The Guardian, donde estas preocupaciones aparecen reflejadas. Precisamente el Fondo Monetario Internacional alabó el equilibrio fiscal de Argentina, pero reclama el cepo. Es como que faltaría cerrar ese pequeño círculo chiquito para poder hacer el paso siguiente. ¿Qué tiene que ver con qué el paso siguiente? ¿Todavía le hace falta a la economía argentina la reducción del gasto público, la reducción de la deuda, reducir la deuda interna y un Estado mucho más barato? ¿Le está faltando eso? No.
No, yo creo que los pedidos que está haciendo el fondo de cara al año que se ha iniciado es esencialmente, primero, retraso cambiario y segundo, encarar reformas estructurales de, digamos, envergadura. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una reforma tributaria, ¿no es cierto? El tema impositivo como central, y por otro lado una reforma jubilatoria. El fondo está empezando a hacer sentir esta presión fuertemente para que todo lo que tenga que ver con el tema jubilatorio vuelva a estar colocado en la mesa. Por eso es tan interesante y hay que sacar algún tipo de conclusiones que cuando se manda a extraordinarias, ¿no es cierto?, el temario para lo que se va a tratar a partir del 20 de enero, bueno, no aparezcan ni reformas en discusión, pero tampoco aparezcan el presupuesto, ¿no es cierto? A todos nos preocupa que el presupuesto no se haya incluido y me parece que ha empezado a haber un ruido político hasta en los aliados de La Libertad Avanza, como es el PRO, ¿no es cierto?, que han salido muy fuertemente a reclamar esta situación, ¿no es cierto? Una situación que económicamente reclaman siempre para sus bolsillos, y el pueblo no quiere saber nada de ese tipo de situaciones, de que solamente ellos acomoden su porvenir, porque le está faltando al pueblo lo que nosotros, los que caminamos la calle en una ciudad chica como nuestra provincia, como nuestra capital riojana, la gente se nota bien, porque, por ejemplo, en nuestra capital, a esta hora 18:56, no hay ni el loro está en la calle. ¿Por qué? Porque la mayoría están o de vacaciones, o se fueron mínimamente a una pileta, o se fueron a algún lado. Nadie labura, nadie trabaja, nadie evoluciona. Pero sí reclamamos lo que a veces no producimos. Y creo que ese es un nudo que Milei en el último discurso hizo sentir un poco. No voy a aumentar ni voy a fabricar plata para que se despilfarre. Hay que cuidarla y hacerla trabajar. Creo que el último mensaje de Milei apuntó mucho a estos requerimientos del Fondo Monetario, Miguel. Yo también creo, pero sin embargo, mi sensación es que las diferencias que están habiendo, particularmente en el retraso del tipo de cambio y por lo tanto en el no levantamiento del cepo, las intervenciones que se efectuaron con dineros del propio fondo para intervenir en el mercado cambiario y mantener tranquilos los dólares, me parece que en algún momento es lo que está necesitando que tenga algún tipo de respuesta y de coincidencia en la negociación, y yo creo que el presidente está esperando precisamente que la llegada de Donald Trump formalmente al gobierno de los Estados Unidos a partir del próximo lunes, implique que el acuerdo o un nuevo acuerdo con el fondo, que va a ser un acuerdo de facilidades extendidas, no va a ser un stand-by, se termine concretando con algún tipo de desembolso. Si usted me pregunta si los 18.000 o 20.000 millones de dólares que se empezó hablando inicialmente, después se bajó a 18, ahora ya se está planteando 11.000 millones, ¿van a ser concedidos por el fondo? Yo creo conocer bastante al organismo, creo que no, creo que estoy mirando entre 7 y 8.000 millones de dólares como mucho. ¿Alcanza esto para salir del cepo o no? No alcanza. Entonces, creo yo que el cepo se va a mantener y el actual sistema tal cual va, de que no hayan olas, de que todo siga, como veníamos diciendo, estilo La Molina, hasta después del... Vamos a creer al presidente y al ministro de Economía que dijeron que en el 2025 levantaban el cepo. Sí. Si le creemos, creámosle que a lo mejor lo que se olvidaron de decir es cuándo del 2025. No hubo fecha. Y cumplen la promesa levantando el cepo en noviembre o en diciembre. El título que tiene hasta ahora, por ejemplo, Infobae, el Banco Central reducirá al 1% mensual el ritmo de ajuste del dólar oficial para apuntalar la baja de la inflación. Es lo que yo le decía recién, el Crown ha pasado de 2 a 1, pese a que el número que se esperaba del INDEC debería haber sido menor al que apareció.
Creo yo que ahí hubo un condicionante muy fuerte, que es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la semana pasada su índice de inflación y le daba el 3.3. ¿Por qué? Porque a mi juicio, si bien diciembre siempre es un mes que estacionalmente da por encima de otros meses, que es lo que se notó ahora con este 2.7 a nivel nacional, también yo diría se ha dado que el peso de los servicios, fíjese usted que si analiza, si abre el índice 2.7 dado a conocer por el INDEC, va a ver que todos los servicios, todas las tarifas, agréguele alquileres, están más que duplicando el índice mensual, o sea, están arriba del 6, con lo cual el peso de esto en la canasta, sin embargo, aparece relativizado. Yo creo que se va a corregir prontamente, porque el índice que más pesa es alimentos y bebidas no alcohólicas. Y alimentos y bebidas ha estado por debajo, ha estado en el 2.3, es decir, eso tira hacia abajo el índice por el peso que este tema tiene en la elaboración del propio índice. Señor Miguel Ponce, le agradezco mucho, nos ha actualizado de una forma increíble, le agradecemos el tiempo y por supuesto que tengamos un buen año todos. Por supuesto que sí, siempre a disposición de ustedes, una alegría haber podido estar con los amigos ahí. Muchas gracias. Miguel Ponce, economista que nos dio un pantallazo coincidiendo con lo que hoy el Fondo Monetario Internacional agregaba como comentarios fundamentales a este índice que no supera el 3, apenas por algunos puntos por arriba del 2,5, 2,6 que en principio se anunciaba para este dato del INDEC. Buenas tardes, doctor. Le paso reclamo de Vargas, zona norte.